Buenas tardes, Dios les bendiga. Es un privilegio, un honor estar compartiendo con ustedes este breve video. Primeramente quiero agradecer a la licenciada Perla López por la invitación a compartir con ustedes y al área de movilización de mujeres de Comimex, a la hermana Febe también agradecer a Dios por su vida y por el desarrollo de esta actividad tan hermosa y tan necesaria para que las mujeres se involucren en la misión de Dios. Y bueno, en estos minutos a continuación quiero compartir con ustedes sobre el tema de la importancia del Ministerio de la Traducción de la Biblia. Quiero compartir con ustedes esta presentación en la cual vamos a hacer un recorrido por digámoslo así, por dos reseñas históricas que me parece muy importante para ejemplificar por qué es importante el Ministerio de la Traducción de la Biblia. Me voy a permitir leer algunas notas para poder abreviar el tiempo y comentarles que la primera vez que escuché sobre la traducción de la Biblia fue de una dama, de una mujer lingüista en el año 1992, en un curso semejante, en un evento, ¿verdad? En un taller. Ella dio a conocer las estadísticas del número de Biblias que existen en español en los diferentes idiomas en el mundo. Y bueno, esto impactó mi vida y desde aquella época comencé a reflexionar sobre ello. En el año 2000, más o menos 2002, conocí la Visión 2025, eh, para que desde entonces, desde aquel tiempo hasta ahora, el propósito o el anhelo ha sido, y también la oración, de que cada idioma en el mundo tenga o haya iniciado un proyecto de traducción de la Biblia. Y bueno, estamos ya a muy poco tiempo de llegar a este año. Para hablar de la importancia de la traducción de la Biblia, tenemos que hablar de la historia de quienes nos precedieron. Ellos sabían de la importancia de tener un texto bíblico en el idioma del corazón de un pueblo, es decir, en su idioma materno, y el impacto de este proceso para la sociedad de su tiempo. Entonces, como les decía, vamos a hablar en esta tarde, vamos a presentar, a compartir dos breves reseñas históricas. Una de ellas es la historia de la traducción de la Septuaginta del idioma hebreo al griego, y el segundo es la historia de la traducción del español al idioma cachiquel de Guatemala que hizo el tío Cameron Townsend. Y en base a estas dos reseñas vamos a concluir considerando estas dos historias. Entonces, bueno, vamos a ver entonces la primera de ellas, que es la traducción de la Septuaginta. La traducción de la Septuaginta es la traducción de la ley de Moisés o Pentateuco del idioma hebreo al idioma griego. Esto se conoce como Septuaginta, o también se le conoce como la Torá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que al hacer esta investigación, encontramos que en la narrativa bíblica hay personajes que, siendo paganos, Dios los usó como un instrumento para cumplir sus planes en la historia de la humanidad y del pueblo de Israel. Esto muestra la soberanía de Dios en la historia de las naciones. Dios usó líderes paganos para liberar al pueblo de Israel de su cautiverio en Babilonia, así como para preservar la ley mosaica, es decir, la Torá o Pentateuco. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4,
en donde vemos el caso del rey Ciro de Persia, rey de Persia, cuyo espíritu fue despertado por Dios. Él envió una carta a todo el reino dando instrucciones para edificar el templo de Jerusalén. Asimismo, en Esdras 7, 25 y 26 se encuentran las instrucciones finales de la carta del rey Artajerjes, dirigida al sacerdote Esdras, en la que se otorga la autorización para que el pueblo, es decir, los sacerdotes y levitas de Israel, regresaran a Jerusalén. En estos pasajes, el rey Artajerjes le pide a Esdras que ponga jueces. Y esto es lo interesante de todo esto, que le pide a Esdras, al sacerdote Esdras, que también era escriba, que ponga jueces y gobernadores expertos en la ley mosaica para enseñarla a quienes no la conocían y establecer de ese modo un sistema educativo basado en esta. Qué excepcional es descubrir cómo un rey pagano que no conocía al Dios de Israel, o al menos no lo adoraba, pero lo respetaba, le diera tal valor a la ley de Moisés que decidiera enseñarla en todo el reino. Solo Jehová de los ejércitos pudo haber despertado en los reyes más poderosos de la época tal temor y respeto. Sin duda este fue el plan de Dios para la sobrevivencia del remanente de Israel y para la preservación de su palabra revelada a Moisés. Si Dios usó reyes que no eran convertidos, pero que sí le temían, entonces lo sucedido durante el reino de Ptolomeo primero, Soter, no es una casualidad de la historia, ya que este personaje, quien asumió el trono de Egipto entre el año 323 a 285 a.C., tuvo la iniciativa de construir en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro el Magno en el año 331 a.C., tuvo la iniciativa de construir la biblioteca más grande del mundo antiguo para albergar todo el conocimiento hasta ese momento en el mundo. En este espacio no solo fue edificado para guardar libros, que no son los libros que ahora conocemos, sino son rollos, eran rollos, sino también era un espacio, una especie de scriptorium en el que se copiaban y corregían y editaban los textos antiguos. Fue durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo que se realizó la traducción de la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco al idioma griego, del hebreo al griego. Y en esta transparencia podemos ver una ilustración de un antiguo códex en donde se ve al rey Ptolomeo y a los 72 que eran israelitas, eran judíos que vivían en la región, que hablaban griego, pero también hablaban hebreo y eran expertos en la Torá. Entonces, el rey Ptolomeo comisionó a su bibliotecario Demetrio Falerón a conseguir por todos los medios posibles todos los libros del mundo, incluyendo la ley judía o Pentateuco. El logro de esta desafiante empresa implicó que Demetrio se comunicara con el sumo sacerdote de Jerusalén, llamado Eleazar, y le solicitó reunir a un grupo de traductores para la realización de esta tarea. Fueron convocados 6 personas por cada tribu. 6 personas por cada tribu de Israel. En total eran 72. Voy a regresar al anterior, 72. El nombre de Septuaginta proviene del hecho de que fueron 72 traductores y al redondear a 70 se le comenzó a denominar la Biblia de los 70 o Septuaginta. Por eso es que se llama Septuaginta o Biblia de los 70.
Bueno, para el cumplimiento de esta gran tarea, el grupo de traductores viajaron a Alejandría y allí fueron patrocinados durante 72 días por el rey Ptolomeo II, quien les proveyó de hospedaje y alimentos en la isla de Faros, lugar donde realizaron la traducción. Al término de este tiempo, la traducción en griego fue leída a un grupo de judíos residentes en Alejandría, quienes se comprometieron a respetar la integridad del texto. La Septuaginta, es decir, la Biblia griega, fue traducida en la primera mitad del siglo III antes de Cristo, y a partir de entonces la Biblia hebrea fue sustituida por la Biblia griega, la cual tuvo un impacto en la población que hablaba el idioma griego y fue el motivo por el cual la ley de Moisés estuviera al alcance de las naciones o comunidades étnicas del mundo en esa época. Este acontecimiento fue sin duda un hecho que se consideró como la perla de la literatura judeo-helenística. Sin duda que este suceso, el de la traducción del libro de la ley de Moisés del hebreo al griego, fue motivado por diversas causas. La primera de ellas fue la voluntad política de un monarca helenístico, amante de la cultura. La segunda fue la comunidad judía residente en Alejandría, que llegó a estar en un contexto social y cultural que los obligó a expresar en griego sus costumbres judías. El punto B es que luchó por un reconocimiento de su cultura. Estando en medio de esa cultura griega, los judíos establecidos en esta región lucharon por un reconocimiento de su cultura en la sociedad griega y por sus derechos civiles. Y finalmente, el equipo de intelectuales judíos bilingües con formación de escribas en el contexto judío y aunado a esto que conocían la cultura griega. Todas fueron estas las causas por las que se pudo desarrollar esta traducción de la Septuaginta. Ahora bien, vamos a conocer otra historia brevemente. Es la historia de la traducción de Cameron Townsend de la Biblia en español al cachiquel, al idioma cachiquel de Guatemala. Cameron Townsend fue el fundador de la organización Wycliffe Traductores Bíblicos Internacional. Si el joven William Cameron Townsend no hubiera tenido acceso a la palabra de Dios en su propio idioma, que era el inglés, hubiese sido imposible el impacto al movimiento misionero y educativo a nivel mundial derivado del modelo de traducción del texto bíblico que desarrolló como resultado de su labor entre la etnia, es decir, la nación cachiquel de Guatemala. La experiencia de convivir con la discapacidad de su padre le hicieron aprender sobre el respeto y valor de cada persona en este mundo. Observar la devoción de su padre al leer la Biblia construyó en él el valor, o sea, le hizo valorar el texto bíblico que tenía en su mano en aquel momento, así como también le llevó a cuestionarse por qué la organización que lo llevó a su primera experiencia misionera le impuso repartir folletos en español. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El periodo, bueno, voy a continuar en esta transparencia. Existen factores que incidieron en la vida de William Cameron Townsend para traducir las Sagradas Escrituras al idioma materno de la comunidad cachiquel en el periodo de 1917 a 1920.
Lo primero, como lo mencionamos hace un momento, lo primero que incidió en él es que tuvo la posibilidad de leer y escuchar el texto bíblico en su idioma, en el idioma que habló a su corazón en su infancia y en su adolescencia. Esto fue un factor determinante para que él valorara el alfabeto y la escritura en el desarrollo integral de una comunidad étnica. Es decir, si él no hubiera tenido la posibilidad de aprender su alfabeto, de conocerlo, de escribirlo, de tener una Biblia en su propio idioma, en el idioma de su corazón, entonces él no hubiera tenido la forma de valorar esto mismo en esta comunidad étnica, que era el grupo cachiquel. Su niñez y adolescencia de Cameron, su hogar en el campo y libertad para hablar su idioma materno, obviamente que también fue un factor que incidió en darse cuenta de eso mismo para todos los hombres y mujeres cachiqueles. La disciplina de la lectura del texto bíblico en su idioma materno, el que era el inglés, el devocional familiar, que realizaban todos los días en casa, y entonando el himno para alabar a Dios que se llama Sublime Gracia. Algo que también fue importante, y lo mencioné hace un momento, su padre tenía una discapacidad auditiva, padecía de sordera permanente debido a un accidente de trabajo. Entonces, esta, esta situación también fue un desafío para William, porque él tenía que buscar la manera de comunicarse con su papá, ¿verdad? Su padre leía la Biblia, o más bien leía él la escritura, y siempre él concluía, a pesar de su discapacidad auditiva, el señor Will, padre de Cameron, siempre concluía el devocional familiar con estas palabras de Habacuc 2:14, que decía que el conocimiento del Señor cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Entonces, esto creó en William Cameron un compromiso también. El ver el compromiso de sus padres con las Sagradas Escrituras mediante la lectura diaria, el devocional diario, esto lo hizo valorar la Biblia en su vida, en su comunidad, en su familia, en su cultura. Y esta fue una herencia, la herencia más preciada que recibió de sus progenitores. Una gota de agua que golpea sobre la superficie de una roca, sobre el tiempo el agua perfora la roca por su constancia. Del mismo modo, la lectura del texto bíblico en su idioma materno fue la clave para modelar el carácter y el futuro del joven Cameron Townsend. En su juventud, pues él tuvo la oportunidad de ir a la escuela, tuvo la oportunidad de crecer y tener una educación, y por lo tanto esto generó en él ese sentido de, de poder ayudar a la comunidad cachiquel a lograr esto mismo, a que los jóvenes, los niños tuvieran esta misma educación académica. Entonces podemos decir que William Cameron Townsend tenía un compromiso con la educación académica. También tenía un compromiso con la educación espiritual. Él se formó o tuvo una formación como pastor, y también tuvo un compromiso como ciudadano y patriota de su país, porque también él estuvo dentro del ejército en algún momento de su juventud. Y por otro lado, definitivamente, él estaba comprometido con la obra de Dios. Y esta es la parte de su vida más importante, más relevante,
porque él decidió a una edad muy temprana ir como misionero a ultramar. Una de las cualidades de William Cameron Townsend fue su capacidad de observar, buscar las causas de las cosas, analizar y tomarse el tiempo para decidir con responsabilidad. Estas eran cualidades de su carácter que se fueron formando en él conforme crecía. Cameron, como decíamos hace un momento, valoró el alfabeto en el idioma inglés y expresarse mediante la escritura. Explicar a su padre que no le podía oír porque explicar a su padre que no podía escuchar porque tenía este problema auditivo, que él tenía en su corazón el deseo o él creía que Dios le había llamado como misionero, fue una tarea muy importante para él. La forma en que Cameron se comunicaba con su papá era escribiendo en una tablilla, en un pequeño pizarrón. Entonces, la historia cuenta que cuando él le expresa a su padre que se iba a ir como misionero, su papá le pregunta por qué. Y él le responde esta frase, que es una frase emblemática, que dice: la mayor necesidad se ubica donde se concentran las mayores tinieblas. Esa fue la respuesta que le dio Cameron a su papá. Si nosotros vamos a leer y conocemos el libro de Habacuc, del profeta Habacuc, es el octavo de los 12 profetas menores de la Biblia. El profeta se coloca como el abogado defensor de las víctimas, y vemos que Cameron, de alguna manera, al llegar a la comunidad cachiquel, él se puso como defensor de los derechos humanos de esta etnia. De alguna manera, su rol para esta etnia fue de un profeta, quien trajo el conocimiento de Dios mediante la traducción de la Biblia al idioma cachiquel. Es decir, a través del trabajo de traducción de la Biblia a este idioma, Cameron Townsend pudo dar a esta comunidad la revelación de Dios, la revelación de la palabra de Dios. Y por lo tanto, de alguna manera él hizo este rol como un profeta. Pero ¿cómo fue su vida en el Ministerio de Traducción de la Biblia? Vamos a ver brevemente para poder llegar a concluir unos puntos importantes. En septiembre de 1917, a la edad de 21 años, Cameron salió de su tierra y su parentela, tal y como hizo Abraham en Génesis 12, del 1 al 2. Y este es es una foto muy antigua de un buque carguero donde Cameron salió a esa edad, 21 años, en un barco rumbo a Sudamérica, Centroamérica más bien. Cuando él llega a Guatemala, tiene la experiencia del choque cultural, llega a un nuevo contexto hispano-guatemalteco, primeramente, ¿verdad? Y posteriormente se enfrenta a la nueva cultura cachiquel, a la comunidad étnica cachiquel. Entonces él enfrenta de alguna manera, dos culturas en ese proceso de adaptarse a su proyecto de vida, a su proyecto ministerial. Cameron tenía una actitud crítica, reflexiva, una mentalidad crítica, una mentalidad que siempre le llevó a cuestionarse el porqué de las cosas. ¿Por qué? Como veíamos hace un momento, anteriormente él tenía esa cualidad de su carácter. Entonces, una de las principales situaciones que detonó
el motivarse a traducir la escritura a esta comunidad fue que la organización misionera para la cual él estaba colaborando como voluntario, lo envió a esta región de Guatemala a repartir folletos en español, folletos y Biblias en español, y en este caso vender Biblias en español. Entonces, cuando esta es una foto real, es él montado en un caballo, haciendo esta colaboración, empieza a ir a las comunidades y de repente se da cuenta que pues no está vendiendo todo lo que debería de vender y se da cuenta que la gente habla un idioma distinto al español. Entonces surge esta pregunta, ¿por qué estoy tratando de vender Biblias en español a gente que habla otro idioma? Y ese es el punto más relevante de la historia de Cameron, de su biografía. Esta cuestión, esta pregunta, ¿por qué estoy haciendo algo que no está llegando a ninguna parte con este grupo de personas que tienen un idioma distinto al que está en la Biblia que estoy ofreciéndoles? Entonces, una mañana cuenta la historia que una mañana sucedió algo inesperado. Un hombre cachiquel se enojó con él cuando Cam le ofreció un folleto en español y este hombre le hizo una pregunta emblemática, la que conocemos algunos de los que estamos involucrados o quizá es la primera vez para usted, pero le hizo esta pregunta: si su Dios es tan grande, ¿por qué no puede hablar mi lengua materna? Si su Dios es tan grande, ¿por qué no puede hablar mi lengua materna? Y Cameron se quedó estupefacto ante tal interrogante, a tal grado que este desafío que le hiciera este hombre se convirtió en una obsesión. Y entonces él empezó a reflexionar, ¿por qué? Si el Dios en quien he creído es tan grande, ¿por qué esta gente no puede tener una Biblia en su idioma? Y este fue el principio de la transformación y el cambio de una época. Podemos decir que hay un antes y un después de este día, de esta pregunta, de esta interrogante tan simple, pero que trajo eh, un cambio en todas las formas de hacer la misión. Y vamos a ver un poco más de eso. Se casó a los 23 años y junto con su esposa empezaron a servir en esta comunidad. Él tenía su motivación para la traducción. Primeramente la pregunta, el desafío que le lanzó este hombre, pero también habían varias cosas que él observó de la cultura de la comunidad cachiquel, que fueron las situaciones que le motivaron a continuar, a empezar, ¿verdad? Y a continuar con la traducción hasta terminarla. La primera de estas fue la pobreza. La gente vivía en pobreza extrema en esta región. La segunda fue la esclavitud, en el que tenían a los varones indígenas y en general a la población, la esclavitud por los que eran dueños de los capataces, los dueños de las tierras, ¿verdad? Que de alguna manera esclavizaban a la gente más pobre. No tenían, el punto número 3 es porque no tenían un sistema de salud. 4, eran discriminados por los mestizos, por los que hablaban español. 5, estaban expuestos a los peligros de la naturaleza. No había una forma de comunicar
mensajes del gobierno y avisos de emergencia en el idioma de la gente cuando venían las lluvias, cuando habían desbordamientos de ríos, cuando había alguna situación de salud, de pandemia. No había forma de hacer anuncios en el idioma. ¿Por qué? Porque no existía un alfabeto en cachiquel. Y punto número 6, porque no tenían un sistema educativo, eh, no tenían un alfabeto, no se habían hecho estudios lingüísticos y no había alfabetización. Todas estas 6 razones fueron las que motivaron a Cameron Townsend a traducir la Biblia. ¿Cuáles fueron los planes de acción de Cameron para poder llevar a cabo esta tarea? La primera de ellas fue el desarrollo del sistema de escritura y alfabeto en el idioma cachiquel. Eso fue lo primero que él hizo. También, y obviamente, la traducción de la Biblia, establecer una estrategia de alfabetización para educar en el idioma materno y el aprendizaje del español como segundo idioma y nunca como una prioridad. Es decir, que él, dentro del plan de trabajo, consideró que primeramente la gente en la comunidad tendría que aprender a leer y a escribir su propio idioma y no imponerles el español para que lo aprendieran, sino por el contrario, el español sería como un segundo idioma. Después de esto, y no menos importante, el desarrollo comunitario, proyectos como cooperativas del café, pozos de agua, electricidad, invernaderos. Estos fueron los planes de acción. Estos planes fueron llevados a cabo por Cameron Townsend y el equipo de colaboradores que pudo reunir en ese tiempo. ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvo Cameron para poder llevar a cabo estos planes de acción? El primero de ellos es que el idioma cachiquel era una lengua muy extraña para él. El segundo, que no había terminado sus estudios universitarios, que no tenía una capacitación especializada en traducción, que necesitaba integrar a otras personas a su equipo de trabajo, que no tenía dinero y la posible reacción, como lo indica en Génesis 15:4. ¿Cuáles fueron los logros? A pesar de esos obstáculos, ¿cuáles fueron los logros que tuvo Cameron para poder llevar a cabo los planes de acción? El primero de ellos fue la formación de un equipo de trabajo con Francisco Díaz, que fuera el hombre cachiquel que lo desafió para iniciar la traducción del texto bíblico a su idioma materno. Y esta foto es una foto real. Él es Francisco Díaz junto con su esposa. El segundo logro es que fundó el Instituto de Alfabetización en Cachiquel Robinson en honor a su compañero de misión que falleció, el que fue su socio, digámoslo así, que caminó, que cabalgó con él en toda esta región. Por un accidente falleció y entonces en honor a él le puso Robinson a este instituto de alfabetización. El tercer logro que tuvo es que sí pudo involucrar a la comunidad étnica cachiquel en el trabajo. De una u otra manera, su perseverancia, su entrega, su disciplina, su amor por ver que esta comunidad tuviera acceso a la revelación de Dios en su propio idioma. Y con la ayuda del Señor, esa comunidad se involucró en el trabajo de traducción. Otro de los logros de Cameron fue haber fundado el campamento de entrenamiento lingüístico Wycliffe en Arkansas. Y vemos en estas fotos de 1936
que no estoy segura si quiero pensar que fue el primer campamento o el segundo campamento lingüístico de aquel entonces. En la primera foto se ve un poco borroso, pero se trata de Francisco Díaz y los otros varones lingüistas que estaban, que fueron parte del campamento de ese entrenamiento. Entonces vemos que a partir de esos años hasta hoy, ese campamento, ese entrenamiento que es el curso fundamental de lingüística y empatía cultural, que ahora lleva otro nombre, pero en esencia es el entrenamiento lingüístico básico para aquellos que quieren iniciar en este camino de la traducción de la Biblia. Esta conmovedora y desafiante historia enseña que la formación recibida en las etapas tempranas de la vida llevó a Cameron a establecer que el trabajo en otra cultura debe estar sostenido por 4 componentes: el componente lingüístico, el espiritual, el educativo y el desarrollo comunitario sustentable. Es decir, no es uno o es otro, o este sí o este no, tienen que ser los 4 de una u otra manera, tienen que suceder estos 4 componentes, que son importantísimos para una comunidad étnica en cualquier parte del mundo. Estos 4 componentes los estableció como principios básicos e inherentes a cada uno de los proyectos de traducción que él ayudó a realizar en vida, así como también para los miles de proyectos que se han iniciado desde su partida. Cameron dio de gracia lo que había recibido de gracia a su temprana edad. Recordemos cómo empezó esta reseña y lo que él vivió de niño, todas las oportunidades que tuvo, pues él dio de gracia lo que él recibió de gracia. Y aquí me detengo a preguntar a cada uno de los que estén escuchando esta presentación, ¿qué es lo que nosotros estamos dando de gracia en este momento de nuestra vida? ¿Qué estamos dando de gracia? ¿Qué ha dado usted de gracia en este tiempo? ¿En dónde y a quién? ¿De qué manera usted, de forma directa, no a través de otros, de forma directa con su vida, ha dado de gracia, ha ayudado a transformar la vida de otras personas? Usted, directamente usted. Del mismo modo que Cameron lo hizo de manera personal y directa. Conclusiones. Vamos a ver algunas conclusiones. El ministerio de traducción de la Biblia es importante. ¿Por qué? Número 1, porque provee al ser humano la revelación de Dios en su propio idioma. Número 2, es importante porque dignifica al ser humano al reconocer la identidad con la que ha nacido y ha sido creado por Dios. Número 3, porque visibiliza el idioma materno y la unicidad de una cultura donde sus hablantes son seres únicos e irrepetibles. No podemos pensar, y me detengo a comentar brevemente, no podemos pensar que una cultura se parece a otra o un idioma se parece a otro. No, existe una unicidad de la cultura. Sus hablantes son únicos e irrepetibles, por lo tanto, ese idioma es único y merece recibir la revelación de Dios traducido a su idioma materno. 4, porque
Es importante el Ministerio de Traducción de la Biblia porque fomenta la educación y el desarrollo social, como lo vimos en los planes de acción de Cameron Townsend. Fomenta la educación porque ayuda a las personas a sentirse como seres completos, seres que tienen derecho a un idioma, a un alfabeto. Y en cuanto al desarrollo social, porque esto les permite, de alguna manera, cuando se sienten seguros, cuando se sienten con una identidad por ser quienes son, les permite tener acceso a esa seguridad y al mismo tiempo, al tener esa seguridad, pueden desarrollar proyectos, ya sea que decidan aprender el español como segundo idioma, decidan emprender, eh, ya sea empresas sociales, cooperativas, para dar empleo en su propia comunidad. Pero todo esto va de la mano. Por eso la traducción de la Biblia es importante que se desarrolle en una comunidad, porque va de la mano con todo lo que implica el desarrollo social y también un desarrollo económico. Por otro lado, el punto número 5 es porque la traducción de la Biblia ayuda en la eliminación del racismo idiomático, porque para traducir no existe un idioma superior al otro. No hay un idioma superior al otro, no existe. En México el español ya no es el idioma oficial, ya no es el idioma oficial, son los 364 idiomas que son hablados por las distintas comunidades étnicas, incluyendo el lenguaje de señas, el lenguaje mexicano de señas y el lenguaje braille, que es utilizado por las personas que tienen una debilidad visual. Recordemos que en México existe la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en donde se indica, como ya lo mencioné hace un momento, que el español ya no es el idioma oficial, sino los 364 idiomas originarios, incluyendo el lenguaje de señas mexicano y el lenguaje braille. Y tengo que recordar que este año se han cumplido o se van a cumplir o se cumplieron 20 años de la promulgación de esta ley. Y finalmente, quiero terminar con este desafío. Cameron dio de gracia al idioma cachiquel el gran libro, la Biblia. Nosotros, usted y yo, donde quiera que usted se encuentre, estamos invitados a repetir esta historia en otro idioma sin Biblia. ¿En cuál de estos idiomas usted va a dar de gracia? Es una pregunta que requiere una respuesta de cada una de ustedes, mujeres que están presentes en este congreso. Si Dios le está llamando a usted para ir hacia el ministerio de la traducción bíblica en cualquiera de estas facetas de lingüista o alfabetización, usted puede verdaderamente conocer cuáles serían los pasos, cuál es el camino para esto. Pero ante todo yo le animo a que usted ore a Dios, busque la voluntad de Dios y está invitada a repetir esta historia de vida. Hay alrededor del mundo 1264 idiomas que aún no tienen una porción de la escritura traducida según las últimas estadísticas. Y en cualquiera de estos idiomas usted puede hacer la diferencia. Si usted desea más información, yo le invito a que se comunique con la hermana Perla López. Si usted quiere, deje a ella sus datos personales
y pronto vamos a comunicarnos en lo posible para darle el seguimiento que usted necesita con mayor información sobre los pasos a seguir, pero en el entretanto le invito a que ore a Dios. Si esto es para usted, si el Ministerio de Traducción de la Biblia es para usted, el Señor está esperando. Y el tío Cam, como dice la foto, el tío Cam la quiere a usted, lo quiere a usted, quiere que usted dé de gracia lo que él en su vida dio de gracia. Dios les bendiga, amadas hermanas. Ha sido una bendición.